Cora es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Mientras yo me ubico, les voy contando. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales, coordina el área de estudios sobre fotografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, que a través de diversos seminarios realiza abordajes para rescatar el valor de la fotografía. Es docente, Cora, en la maestría de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente de posgrado en varias universidades. Publicó el libro El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados, 1965, a la agencia Sigla, 1975. Cora, bienvenida. Y un tema que nos convoca, como yo decía, a todos los argentinos y las argentinas, porque Malvinas está presente, aunque hubo tantas fuerzas para que no estuviera, ¿no? De hecho, las imágenes que no llegaron, que no están de esa guerra. ¿Cómo se aborda el tema Malvinas desde el fotoperiodismo y cuál es el valor? Bueno, gracias Gabriela por la presentación, gracias por la invitación al streaming y a seguir hablando de Malvinas, porque como bien dijiste, estamos en un año especial porque son los 40 años, pero estamos también recuperando la palabra y las imágenes en un tema donde todavía tenemos muchas deudas, muchas cosas por decir, muchas cosas por investigar, muchas cosas que no se han contado aún de la guerra, porque vivimos una historia donde se intentó lo que llamamos desmalvinizar, ¿no? Después, durante la cercana posguerra, la propia dictadura militar intentó que dejemos de hablar de la guerra. Entonces, me parece que esto de seguir ahora a los 40 años, volviendo a hablar de la guerra, haciendo que el tema no decaiga, ¿no? Que se sostenga, me parece que es muy importante y lo agradezco. Y también por eso los trabajos que vamos a ver hoy, ¿no? De los fotógrafos que también siguieron haciendo producciones, construcciones en imágenes para sostener la memoria, Hay algo, Cora, en esto que vos decís de las palabras y de esta construcción narrativa que tiene que ver con las palabras, pero está también el poder de las imágenes. Recién me acercaban el texto de Susan Sontag, que en su último ensayo sobre las atrocidades de la guerra decía esto de las narraciones pueden ayudarnos a comprender, pero las fotografías hacen otra cosa, nos habitan como espectros, ese poder de la fotografía, casi como que la lente pasa a ser los ojos de uno que no está allí presente, ¿no? Claro. Bueno, es una frase muy potente, ¿no? Esa que acabas de decir de Sontag. Pensemos lo siguiente, se puede estudiar el tema de la fotografía y Malvinas desde muchísimos ángulos diversos, que hoy por ahí podemos tirar algunos, ¿no? De los distintos vértices desde donde estudiar el tema. Pero hay uno que es muy importante. La guerra estaba lejos de la población. La guerra quedaba, lo que llamamos el teatro de operaciones, donde la guerra sucedía en las Islas Malvinas, quedaba a mucha distancia de lo que sucedía en los centros neurálgicos, tanto de Buenos Aires, Londres, el resto del país. Las familias cuyos hijos habían sido convocados para ir a la guerra estaban en el continente. Entonces, la ansiedad, la avidez por ver lo que sucedía en la guerra, la única forma de reponer eso era o con la televisión, si hubiese imágenes filmadas, o con la fotografía. Entonces ahí adquiere una importancia central. Pensemos además que en ese sentido la dictadura militar centralizó absolutamente el poder, el control de qué era lo que podía ser visto de la guerra. Entonces ahí viene el trabajo de los fotógrafos y ahí viene lo que yo decía de varios ángulos o vértices de donde pensar el tema. Por un lado, los fotógrafos que fueron a cubrir, incluso los propios enviados de Telam, por ejemplo, ¿no? Que ahora sabemos mucho más, sabemos lo que ellos intentaron hacer a pesar de las restricciones que tenían, a pesar de la censura. Sabemos cómo muchas de las imágenes que ellos produjeron en las islas fueron robadas, no llegaban al continente, eran utilizadas para otros fines. Lo mismo ha ocurrido con el noticiero de la televisión pública. Hemos compartido muchas veces el relato de nuestro compañero, de Beto Novo, que decía las imágenes que fueron producidas allá pasaban antes de llegar al canal, pasaban por defensa, o sea que había un tamiz de control tremendo y también fueron encontradas en otros documentales de Inglaterra, por ejemplo. Absolutamente, o sea, era un mecanismo de control y censura, pero también de actos de corrupción lisa y llana, por la cual esas imágenes eran captadas y vendidas
a prensa extranjera. Pensemos que de las 100 horas más o menos que se filmaron en las islas, quedan 10 horas como mucho en los archivos. Y en fotografía sucede algo similar. Lo bueno es que seguimos encontrando imágenes, ¿no? Tenemos imágenes de los propios soldados que sacaron fotos, muchos de ellos llevaron pequeñas cámaras y las tenían, entonces hay un relato de vida cotidiana de los propios soldados en el transcurrir de la guerra. Muchas de esas fotos están en poder de los ingleses, están en el Imperial War como botín de guerra, porque muchas de esas fotos fueron cuando sucede la rendición, con la entrega de armas también eran obligados a entregar sus anotaciones, sus diarios personales, sus cámaras de fotos. Entonces ahí hay un tema, por ejemplo, muy interesante que yo creo que el Estado argentino podría reclamar para que nos devuelvan las fotos de los propios soldados que fueron requisadas durante la rendición, ¿no? Fueron requisadas como material de guerra, hoy las podemos reclamar como parte de la historia vivida por esos excombatientes. También están las imágenes y las fotografías tomadas por los ingleses. Hay muchísimas cosas que sabemos de la guerra, del final de la guerra, de la rendición, de lo que les sucede a los soldados al regreso, los últimos días de los combates, porque los ingleses fotografiaron y filmaron. Porque muchas de esas fotos que los propios fotógrafos o enviados especiales argentinos tomaron fueron requisadas y veladas, fueron borradas, velados los rollos. O sea, los propios militares argentinos se encargaron de que esos últimos días de la guerra no los pudiésemos conocer. Entonces sabemos y tenemos información a partir de las imágenes que hay en poder inglés. Y después tenemos lo que vamos a ver hoy, el gran trabajo que hicieron muchos artistas fotógrafos o fotógrafos documentales o fotoperiodistas que vuelven a hablar sobre el tema, que vuelven a hacer trabajos de producción documental y artística para contarnos cómo se procesó la guerra, qué es lo que pasó después.